para dar inicio a la charla del día de hoy. Perfecto. A los que se acaban de conectar, muy buenas tardes. En unos minutos vamos a iniciar justamente con el evento del día de hoy. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes con todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy y gracias por estar aquí en este espacio que llevaremos a cabo en la próxima hora. Me presento con todos ustedes, mi nombre es Cristian Torres, soy el CEO y cofundador de Cryptos y el día de hoy tenemos un conversatorio con un invitado muy especial, Domingo Guerra, director senior del área estratégica de Broadcom, donde conversaremos temas relevantes a las tendencias, desafíos que se encuentran en la industria de ciberseguridad y demás. Bienvenido, Domingo, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Domingo. Hola, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes a todos también. Perfecto. Buenas tardes, Domingo, y gracias por acompañarnos. Antes de iniciar, me tomaré unos minutos para presentarles a Domingo. Domingo es de nacionalidad mexicana y actualmente él está basado en San Francisco. Es inversionista ángel y fue el presidente y fundador de Appthority, una empresa de tecnología que fue adquirida por una de las empresas más grandes y reconocidas de ciberseguridad a nivel global, como es Symantec, en el año 2018. Domingo es experto en ciberseguridad y tiene un rol donde le permite observar mucho las tendencias y el mercado en términos generales de nuevas tecnologías, hacia dónde se proyecta el futuro y demás. Actualmente se desempeña como director senior del área estratégica de Broadcom, empresa pública que fue adquirida por Symantec en el 2019. Y junto a Domingo estaremos hablando de cómo administrar los riesgos por medio del entendimiento de nuestra data, viendo justamente las tendencias, esos desafíos y la evolución de la tecnología que nos trae a nosotros, ¿ok? Se viene un evento muy grande, el RSA, el cual es el evento de ciberseguridad más grande a nivel global, el RSA Conference en San Francisco la siguiente semana. También extiendo una invitación a los que vayan a participar a ir a San Francisco la siguiente semana. Cryptos va a tener presencia con un booth en donde estamos muy gustosos en que nos puedan visitar y evidentemente tener una conversación y vernos en persona ya luego de toda esta pandemia que todavía seguimos en esa modalidad híbrida. Antes de iniciar, quiero agradecer a Domingo y sobre todo a todo el equipo que hizo este evento posible y todos ustedes por participar el día de hoy. El evento lo creamos como un espacio exclusivo y sobre todo bajo una invitación con el propósito de hacer esto un conversatorio, ¿ok? Entre Domingo, entre ustedes, entre mi persona, la idea es tener una conversación abierta. Y dicho esto, les recuerdo que si
gustan participar en cualquier momento, pueden levantar la mano, pueden hacer preguntas al chat o simplemente pueden interrumpir y contar alguna experiencia mientras vamos conversando acá con Domingo, con todos los asistentes del día de hoy. Tenemos invitados y los veo por acá de todas las industrias, de todos los roles en cuanto a ciberseguridad, riesgos, compliance, y realmente estamos muy, pero muy contentos de que nos acompañen el día de hoy. Así que iniciemos. Iniciaré, Domingo, con un poco un overview para abrir este conversatorio el día de hoy. Vivimos en un mundo donde ya todos los negocios, indiferentemente de la industria, somos tech, y esto conlleva que todos tenemos información muy valiosa, ¿no es cierto? Buscamos protegerla porque evidentemente tiene un alto riesgo, un impacto que lleva ante una pérdida, una fuga de información y demás. Independientemente del producto o servicio, la data es bien importante para las empresas y los atacantes lamentablemente han visto un negocio desde el lado oscuro para comercializar esta información, para extorsionar a las empresas, para publicar esta data, entre otros factores. Pero para entender nuestros riesgos necesitamos saber dónde está y cuál es esa información valiosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Dónde está esa información? ¿Qué usuarios tienen acceso a esta data? Manejar grandes volúmenes de información realmente es un desafío para cualquier empresa, en cualquier industria, el poder tener el control. Y Domingo, con todo este contexto, me gustaría iniciar con la primera pregunta que hemos planteado para este espacio. La pregunta para ti, Domingo, es, desde la perspectiva de fuga de información y el cumplimiento de regulaciones, cuéntanos un poco sobre los retos que has visto de manera reiterada o que van creciendo con el tiempo para las compañías en todo el mundo. No sé, Domingo, cuéntanos un poco tu perspectiva con respecto a esto. Claro. Creo que uno de los cambios que todos vivimos los últimos 2 años, de eso de tener que trabajar desde casa o de donde estemos, aceleró mucho la transformación digital para los corporativos, eliminó lo que quedaba del perímetro de seguridad. Ya veíamos esas tendencias, pero eso lo aceleró mucho. Entonces, creo que tiene que ser uno de los temas de la plática de hoy, es qué cambios hemos visto y qué es lo que está pasando a los siguientes años, a dónde va esta tendencia. La otra tendencia también muy importante es que si vemos los datos de protección al consumidor, por ejemplo, bajó mucho el enfoque de los atacantes yendo hacia un consumidor con cosas de ransomware o rescate de datos, donde se les cobraba a lo mejor $20 o $50 por desbloquear una laptop. Y ahora que todos los corporativos realmente se han vuelto las víctimas o el target de los atacantes, vimos que el ransomware hacia los corporativos en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, ha estado creciendo muchísimo. ¿Y por qué? Muchos de los trends que vemos es que ahora los rescates se pagan a través de criptomonedas, ya sea Bitcoin o Monero, por ejemplo. Entonces, en vez de solamente poder atacar a gente que pueda pagar a través de PayPal, como era para el consumidor, o a través de alguna cuenta de banco, que a lo mejor era difícil para los atacantes abrir cuenta de banco en todo el mundo, o más fácil rastrearlos, ahora que pueden cobrar en criptomonedas, realmente se les abrió las puertas para atacar a víctimas en todo el mundo. Entonces, aunque los corporativos están mejor protegidos que los consumidores, tienen más data, tienen más dinero para pagar rescate y ahora los atacantes pueden hacerlo desde su casa también. Eso de trabajar desde casa también es para los atacantes. El tercer tema creo que es muy importante como una tendencia que vemos de los corporativos, es que conforme agregan más herramientas, ya sea protección de endpoint, de dispositivos, protección de network, protección de email, protección de DLP, se vuelve a veces muy difícil en manejar y orquestar todas estas tecnologías y están buscando maneras de hacer cosas más automáticamente, necesitan más inteligencia, necesitan más ayuda de sus vendedores o de sus partners para poder escalar, porque no hay suficientes ingenieros de sistemas o equipos técnicos o equipos de seguridad para poderlo escalar de manera humana. Todo este problema que está creciendo rapidísimo lo tenemos que escalar con tecnología y es crea muy buena oportunidad para la industria de seguridad, pero también un reto constante para los corporativos de seguir evolucionando conforme la tecnología avanza.
porque este ataque y defensa es un ciclo que nunca termina, ¿verdad? Entonces, sale una tecnología nueva y los atacantes descubren una manera nueva y vuelve a evolucionar. Y el último ciclo que vimos que también que cambió mucho es que ahora muchos de los atacantes abrieron negocio y ya tienen equipos de desarrollo para hacer el ransomware, para hacer las herramientas de encripción, tienen equipo de soporte, tienen equipo de ventas y ellos no están haciendo el ataque ellos mismos. Ellos venden el software para encriptar la información y recibir pago, y lo que están haciendo outsourcing son la gente que dice, bueno, yo tengo un banco en México, o yo tengo una automotriz en este país, o yo tengo una planta de infraestructura aquí. Ya cada atacante encuentra una víctima, encuentra cómo entrar y usan un software rentado o comprado para ya mandar ahora sí el malware o el sistema de encripción, cobrar su rescate y ya terminar con la transacción. Le pagan un porcentaje al equipo que les vendió ese servicio, se quedan con el resto y se van a la siguiente víctima. Entonces, creo que esos son los 4 puntos que estamos viendo que aceleraron muchísimo en los últimos 2 o 3 años y no vemos no vemos que se disminuya la velocidad. Creo que lamentablemente ahora todos los corporativos, como mencionaste, son de tecnología, todos están conectados a la red desde sus casas, de los empleados, desde su trabajo, desde el café, y toda nuestra información puede estar expuesta y es lo que tenemos que averiguar cómo mejorar esta situación. Es lo que dices, Domingo. Realmente hoy en día estos atacantes ya vieron la sinergia del negocio y se han vuelto profesionales a un nivel muy alto. O sea, realmente ya no se trata de un equipo de atacantes ni nada, se han vuelto empresas que están trabajando y tienen desde recepcionista hasta el financiero, ¿no es cierto? Y se han vuelto lucrativas, lamentablemente, por justamente este tipo de ataques. Pero por el otro lado, pequeña, mediana o grande empresa, todos nos vemos expuestos al estar en Internet. Y definitivamente manos nunca sobran. O sea, si hablamos en términos de riesgos de ciberseguridad, de compliance, los equipos, indiferentemente del tamaño de la empresa, nunca sobran, pero los ataques se vuelven mucho más sofisticados. Y esos ataques definitivamente son los challenges que tenemos día a día, sobre todo por billones de datos que se encuentran en todas partes. Entonces, es un desafío bien grande, el cual lo vamos a abordar el día de hoy. Y aquí te hago una siguiente pregunta, Domingo. Si te preguntan hoy, ¿cuál es el dolor más grande que tiene una empresa en términos de seguridad informática? ¿Qué nos podrías compartir? ¿Cuál crees que sería ese desafío principal que hoy se está enfrentando la industria? Tú viendo desde una perspectiva global, ¿no es cierto? Y viendo las tendencias hacia dónde van las industrias desde una perspectiva completamente global. Sí, creo que lo más difícil o uno de los retos principales es saber realmente qué tan expuestos están, qué tan grande es la superficie de ataque y dónde están sus datos más valiosos, por ejemplo. Creo que hay gente que se enfoca, bueno, vamos a proteger en los dispositivos, o vamos a proteger los servidores, o vamos a proteger X, Y, Z, y al final del día, si no sabemos dónde está nuestra información más valiosa o dónde tenemos el mayor riesgo, podemos proteger partes de nuestra infraestructura e ignorar otras partes, otros componentes que son también muy importantes. Y se vuelve más peligroso cuando los atacantes se dan cuenta que al atacante lo único que quiere es el dinero o el rescate cuando es un criminal, o cuando es un ataque de un nation state o de un gobierno o de un equipo militar. A lo mejor están tratando simplemente de causar caos y ya que nuestras industrias, nuestras empresas están todas conectadas, también pueden ser víctimas, no víctimas directas, sino que quieren atacar a alguno de nuestros clientes o a alguno de nuestros partners o algo. Entonces, no podemos ser el único target. Puede ser que nos ataquen para tratar de conseguir hacer daño a alguno de nuestros clientes también con los que estamos conectados. Entonces, creo que el reto es saber nuestros puntos débiles, pero también saber quién y por qué podrían tratar de atacarnos. Y un ejemplo reciente,
vimos una empresa que sufrió un ataque de ransomware y dijeron, bueno, no nos importa que no nos descongelen o nos den las llaves de encripción. Tenemos backups, podemos recuperar todo. Pero el atacante simplemente dijo, bueno, también encontré estos datos confidenciales, los voy a hacer públicos o los voy a vender o voy a vender tu propiedad intelectual. O sea, ellos mismos pueden hacer, bueno, si tienes backup, bueno, voy a publicar estos datos o estos archivos que tienen tu propiedad intelectual y eso también te va a doler. Entonces, no solamente es tener un backup, sino saber realmente que ya que está expuesta esa información, esos datos, pues puede crear problemas secundarios. Eso que dijiste, Domingo, es bien interesante. Ya no solo se trata de robar los datos de una empresa para extorsionar a la misma empresa. Topaste un punto bien delicado que es, si ustedes saben, los grupos de ataques tratan de ir en contra, a veces son temas de ideología, no son temas de robo. Entonces, si yo quiero irme encima de un país y protestar a un gobierno, así es como piensan ellos, lo que hago es, no sé, bajar a los recursos de gasolina, a los recursos de luz, al tema de impuestos, incluso empresas privadas, ¿no es cierto?, que están dando servicios básicos en el día a día, ¿no es cierto? Puede ser incluso agua potable, puede ser internet, puede ser la misma luz, puede ser la gasolina. Atacar a las empresas grandes, no con la finalidad de robar su información, sino de parar la continuidad del negocio. Ahí ya ponemos una palabra que es la continuidad del negocio y afectar a un país completamente, ¿no? Y no por la finalidad de robarse esa data no queríamos atacar a la empresa principalmente, queríamos afectar al país, queríamos afectar a ciertas, no sé, ya se viene un tema de economía como tal. Pero también puede ser del otro lado, puede ser que no quiero robar la información de un hospital, quiero robar la información de ese paciente porque a ese paciente luego le quiero extorsionar y todo el tema. O sea, pensemos en que la seguridad de la información no se trata de proteger nuestra data, se trata de proteger más allá, desde una perspectiva política, económica y también desde la información de nuestros clientes, ¿no? Lamentablemente, que puede salir para ellos bien, pero cómo yo protejo esa data de la información de mi cliente como tal, ¿no? Es un tema complejo. No sé qué piensas tú, Domingo, con respecto a esto. Sí, o sea, se vuelve más que la información, la reputación de una empresa. Claro, hay gastos o costos administrativos o a lo mejor pérdidas de ventas, pero también puede haber daños pues, peores. Por ejemplo, recientemente hubo un ataque de ransomware muy fuerte en Irlanda, donde todos los hospitales tuvieron que cerrar, no podían tener o administrar pacientes porque ese sistema es lo que estaba bloqueado. Entonces ahí literalmente hay vidas que se pueden perder a causa de uno de estos ataques. El ataque de Sony que vimos hace unos años donde le robaron pues todo, de películas, archivos, documentos de recursos humanos, aparte de las pérdidas por las películas que se publicaron de versión pirata y aparte de el golpe que se les dio a su marca y a su branding, pues hubo muchos problemas de recursos humanos donde publicaron los atacantes cuánto ganaba cada actor, los hombres contra las mujeres, y hubo mucha controversia ahí también donde hay mucha información que ni siquiera pensamos que a lo mejor va a ser, a lo mejor Sony se preocupaba por proteger las películas o lo que ellos veían como propiedad intelectual, pero hay muchos documentos que también son confidenciales que también pueden doler muchísimo si se hacen públicos y ese fue otro ejemplo también ahí. Ahí está, justamente muy, muy claro. O sea, va más allá de la información y pusiste dos ejemplos que es justo el tema que conversábamos en este momento. Nuevamente hago un llamado a que si gustan participar el día de hoy, siéntanse en la libertad de compartir sus preguntas por el chat, de interrumpirnos. La idea de este espacio es tener un conversatorio entre todos, así que nuevamente les invito a dejar a Domingo las preguntas que quisieran que le llegue a Domingo para poder responderlas. ¿Qué es las preocupaciones que tienen hoy en sus diferentes industrias, empresas, países, regiones? Como les digo, Domingo es un experto que desde San Francisco y en la compañía que actualmente desempeña como rol tiene una perspectiva de las tendencias que se está llevando a cabo a nivel global. Y Domingo, vamos
ya entendiendo, obviamente, lo fundamental, cómo se está transformando estas nuevas tendencias o cómo están pensando los atacantes, vamos ahora al paso a paso. Existen nuevos ataques enfocados justamente en secuestro de información, lo mencionaste, ransomware, pero ¿cuáles serían esas recomendaciones hoy en día? Ya muchas empresas hoy ya han implementado ciertas herramientas de protección de la información, pero ¿cómo blindarse de estas situaciones? De diferentes etapas, ¿no es cierto? Tenemos empresas que están introduciéndose a proteger la data, otras que están llevando a cabo un proceso, tal vez otras mucho más avanzadas. ¿Cuál es tu perspectiva de ese paso a paso para blindarse de este tipo de situaciones con estas tendencias? Sí, creo que en seguridad vemos que a veces hay, bueno, hay tendencias de ataque, pero también hay tendencias de defensa o de inversión de la industria. Al principio era hardening, o sea, hacer algo, un dispositivo que no pueda hacer casi nada, restringir todo el acceso, poner mucha investigación en el dispositivo y causaba problemas al usuario. Y después, ahorita con BYOD o Bring Your Own Device, donde todo el mundo traía su propio celular, su propio iPad, a veces su propia laptop, se cambió el enfoque entonces en productividad, hacer que los empleados puedan conectarse de donde sea, y cambiaron también las tecnologías, ahora VPN, control de accesos, CASB, etcétera. Y los ataques también volvieron diferentes en cuestión de cómo hacer el ataque. Entonces, ese tipo de proceso es constante, esa evolución es constante. Y lo que hemos visto es que los equipos de seguridad ahorita batallan mucho con mantener productividad y mantener seguridad o postura de seguridad alta. Entonces, un proceso que es igual para todos los corporativos no funciona, porque cada empresa tiene diferente perfil de riesgo, diferentes controles de datos, a lo mejor diferentes leyes o reglas que tienen que seguir para estar protegidos dentro de sus obligaciones en su país. Y lo que vemos entonces es que cada equipo tiene que tomar decisiones para ir administrando su postura de seguridad. Y las herramientas o las tecnologías que mejor le ayudan son las que les dan esa flexibilidad de poder tomar control. Un ejemplo que veo muy bueno, como una tendencia nueva, es que son posturas de seguridad dinámicas. Y me refiero a que no tienes que estar tan estricto con un usuario si ese usuario no tiene acceso a ciertos datos o archivos confidenciales, por ejemplo. Entonces, un equipo que no está tocando datos confidenciales, no tienes que restringir tanto ese dispositivo, ese acceso, etcétera. Ese usuario es de menor riesgo que un usuario donde trabaja, no sé, en finanzas o algo que tenga todos los días accesos a datos muy importantes. Entonces, la postura dinámica ayuda a los corporativos a tomar reglas que enfocarse en bajar riesgo donde enfocado, en vez de tratar de bajar riesgo a todos donde suben los problemas o suben la gente que está, pues, que no está contenta con la manera de operar sus dispositivos, por ejemplo. Entonces, para tener una postura dinámica, creo que lo que falta es la inteligencia, un sistema automático que pueda ayudarles a detectar y clasificar qué tipo de archivos, documentos, datos están en cada dispositivo, están en algún email, les están mandando, están guardados aquí o están en tránsito, para poder entonces armar diferentes políticas dependiendo de esos riesgos. Y Domingo, aquí, esto es una pregunta muy válida porque el día de hoy los asistentes que nos acompañan, muchos estamos en Latinoamérica como tal, tú estás basado en San Francisco, en los headquarters de Broadcom, digamos desde la sede de Estados Unidos, pero un poco ahí es, ¿cuál tú crees desde tu perspectiva? Tú has trabajado a nivel global, pero sobre todo has visto la diferencia en lo que es Estados Unidos y Latinoamérica. Entonces, un poco existen tendencias diferentes, existen diferentes etapas de desarrollo. ¿Qué crees de esas? O sea, hoy en día, ¿en qué se está preocupando un
CISO de Estados Unidos. ¿Y cuál sería esa diferencia? O sea, ¿qué se está preocupando los CISOs del equipo de ciberseguridad, de riesgos de compliance en Estados Unidos el día de hoy, para tener un poco una perspectiva en comparación con lo que está sucediendo en Latinoamérica? Claro, sí, creo que pues Estados Unidos lleva pues ya varias décadas creciendo esta industria. Como mencionaste, la semana que entra vamos muchos a la conferencia de RSA. Hay muchos eventos, hay mucha cultura de seguridad. Y en los últimos 5 años hemos visto también un cambio muy fuerte donde ya el CISO, el Chief Information Security Officer, ya es parte del board, de la junta de consejo de la mayoría de las empresas públicas. Lo vimos después de los ataques fuertísimos que vimos en Target, en Home Depot, en Sony. O sea, vimos empresas muy, muy grandes que tuvieron pérdidas fuertísimas, no solamente del ataque, sino de reputación y de todo lo que viene después de un ataque, donde ahora de los temas que se toman a nivel de consejo, seguridad es uno de ellos. Ya como CEO de una empresa puedes perder tu trabajo si la postura de la empresa de seguridad no era fuerte. Y eso todavía no lo vemos en otras partes del mundo, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa y lo vemos en ciertas partes de Asia, pero creo que en América Latina apenas estamos viendo que ya hay cada vez más equipos de seguridad. En vez de seguridad, es algo que a lo mejor el equipo de sistemas lo va a tocar y a lo mejor nadie. ¿Por qué? Porque se han vuelto víctimas muy fuertes. Son empresas ya, a la hora de que los ataques se vuelven globales, a un atacante no le importa si cobró $500,000 o $1,000,000, no le importa si los cobró de Estados Unidos o de México o de Colombia. Entonces, pueden buscar ya empresas que tengan recursos, pero que estén a lo mejor menos protegidas que otras. Entonces, también eso acelera el enfoque en atacar a empresas aquí. Me llegó una pregunta, Cristian, de comentarios sobre el grupo Conti que está atacando los gobiernos de Costa Rica y Perú. Pues muy buen ejemplo de otro que está pasando ahorita en tiempo real. Llevamos varias semanas analizando esto, pero en Costa Rica, por ejemplo, el grupo Conti, que es uno de estos grupos de ransomware avanzados que platicamos, que venden como servicio y tienen pues vendedores y tienen equipos y scouts y todo en todo el mundo, ya han infiltrado, no sé si 10 o 15 organizaciones del gobierno de Costa Rica y subieron el precio del rescate de 10 millones a 20 millones de dólares porque se dieron cuenta que realmente están frenando mucho la actividad del gobierno y hay gente que dice, o sea, ya están pidiendo a lo mejor cambios de gobierno y todo. Entonces se vuelve no solamente económico, sino político muchas veces estos ataques y demuestran que América Latina está en la mira de los atacantes. Sí, y lo vemos con este ejemplo que está sucediendo hoy. O sea, siempre en este gap que decía yo entre Estados Unidos y Latinoamérica, mira, lo que tú dices, o sea, el CISO ya está ocupando un rol del board y esa es la tendencia que va a pasar en Latinoamérica también, tarde o temprano, pero ya los ataques ya están, la extorsión ya está. O sea, imagínate, de acá solo siguen sumando y duplicando esos valores si es que no llegan a pagarles cada cierto tiempo. Si no lo haces en 45 días, duplicamos. Y eso sube este tipo de extorsión porque ya empiezan a tener una manipulación económica, macroeconómica, y estamos hablando de millones de dólares, de billones de dólares de un país, y evidentemente le ponen al gobierno en una situación muy, pero muy incómoda. Imagínate un cambio de poder por un tema de ataque. No se lo he escuchado hoy en día, pero tarde o temprano se lo va a poder escuchar y ahí sí va a ser otro tipo de concientización. Y no se trata de que suceda algo para tomar las acciones, sino realmente, ¿cómo tú crees que hoy las empresas, estabas hablando de la clasificación de información, todos conocen aquí que realmente cripto se enfoca mucho en esto, porque vemos que es algo que puede generar muchísimo valor para las compañías, pero a nivel global, completamente global, no solo hablemos de Latinoamérica, ¿cómo se encuentran las empresas localizando esta información sensible? ¿Qué métodos, qué tecnologías ustedes han visto? ¿Cómo lo están haciendo en términos generales?
Pues vemos una evolución parecida a la que hemos visto en otros rangos de la industria de ciberseguridad. Por ejemplo, el análisis de software antes era manual, se hacía un penetration test, se hacía a lo mejor análisis estático, análisis dinámico, se creaba un reporte, tenías un equipo de consultores por cada vez que escribes algún programa nuevo o algún cambio, y era un proceso lento, pero pues muy sofisticado. ¿Y qué pasa a la hora que vemos el mundo móvil hace unos 10 años? Que ahora, en vez de analizar 5 o 10 softwares por dispositivo, que es lo que tenían los empleados en sus computadoras, vimos un cambio donde ahora había cientos de apps en cada teléfono. Los apps eran creadas por cualquier persona y ya no era posible tener un análisis manual, donde empezaron empresas nuevas, como la mía en ese entonces, Authority, en analizar aplicaciones móviles en tiempo real, automáticamente, etcétera. Entonces, con la tecnología vieja hubiera sido imposible crear políticas de uso dinámicas en el mundo móvil, porque iba a ser imposible hacer un reporte manual, a mano, para cada aplicación y cada versión en cada dispositivo de cada empleado. En los datos vemos algo parecido. Cuando antes a lo mejor simplemente el perímetro del corporativo era su oficina, pues tenías un guardia en la puerta, veías que los computadores no podían salir porque eran computadoras grandes, estaba el servidor dentro del corporativo, estaba todos los datos dentro del corporativo y podrías tener un poco más control de quién entraba y quién salía y qué datos entraban y qué datos salían. Ahora que todos tenemos acceso a casi cualquier dato corporativo desde cualquier dispositivo, en cualquier parte del mundo, desde el Starbucks, desde el aeropuerto, desde todo el mundo, pues se ha vuelto una pesadilla para los equipos de seguridad mantener el control que tenían antes. Entonces, hacer un análisis manual o decir, bueno, toda la información solamente va a estar en este archivo o solamente va a estar en esta red o en este cloud storage, pues ya es imposible. Y decir, simplemente vamos a tener acceso a documentos en un dispositivo que tenga todas las medidas de seguridad posibles, pues también se vuelve difícil. Lo que es necesario ahora es realmente tener un sistema inteligente para clasificar y automáticamente identificar qué información tiene cada empleado y dónde está esa información, quién puede abrir o no ese archivo, etcétera. Entonces, hay muchas tecnologías que dicen, bueno, yo tengo control a este folder, checo la contraseña y el nombre del usuario y qué permisos tienen. Y otra tecnología que dice, bueno, yo tengo seguridad de dispositivo, puedo apagar el dispositivo, borrar el dispositivo, dar acceso o no si están en algún Wi-Fi, etcétera. Y hay otra tecnología, o sea, hay muchas tecnologías que hacen cosas muy bien, pero lo que les falta a todas es tener la inteligencia realmente de qué datos están presentes y qué poder hacer con esos datos. Entonces, es la misma evolución que hemos visto en otras áreas, pero ahora en cuestión de datos. Y al final del día es lo que tenemos que proteger. El dispositivo lo proteges porque tiene acceso a los datos. El cloud storage lo proteges porque guardas ahí los datos. El CASB lo necesitas porque es control de datos. Entonces, todo está alrededor de proteger esa información. Y ahí viene la evolución, ¿no? Un tema de entender primero la clasificación, clasificación manual, clasificación en expresiones regulares, y es justamente el por qué nace Criptos. O sea, realmente, tú lo acabas de decir, la clasificación es parte fundamental y se ha llevado a cabo siempre desde un proceso manual, después semimanual, y hoy hemos traído al mercado algo que está innovando y generando un impacto de automatizar este proceso, ¿no? Lo que tú hiciste, y lo comentaste como Authority, y por eso Symantec tuvo, digamos, esa decisión de hacer una adquisición y incluirle en su portafolio a una empresa que tú lo construiste, y definitivamente es eso, o sea, ya no hay una solución, no hay y no va a haber una solución que haga todo, definitivamente, pero de aquí se trata de cómo conectarse entre una y la otra para poder llevar a cabo el objetivo común, que es justamente disminuir riesgos, cumplir con temas regulatorios y sobre todo protegerse desde la perspectiva de ciberseguridad. Acá yo tengo una pregunta que me envían también por interno, Domingo. Dicen que en el ejemplo que comentaba Domingo acerca del ransomware y la posible filtración de información, ¿cuáles serían las mejores estrategias de prevención?
en el entendido de que una empresa está completamente ajena a la información, que hay equipos de los colaboradores que contienen información incluso personal, y por consecuencia ni siquiera hay una clasificación de la misma. ¿Cómo se puede saber en dónde centrar los esfuerzos? Es decir, ¿cómo pueden saber en dónde se encuentra la información o sus recursos más importantes? Sí, creo que es exactamente lo que estamos comentando de la importancia de la clasificación de datos y lo que no, y no es clasificar y ya terminamos el trabajo. De ahí es donde empezamos. Esa es la base sobre donde vamos a construir nuestra política de riesgo y nuestra estrategia para contener esos datos confidenciales. Un ejemplo que uso es que si no tenemos buena inteligencia, en este caso clasificación de datos, es como pedirle a un cirujano que haga una cirugía con un machete, para darle un bisturí donde puede entrar exactamente a donde necesita y hacer un cambio solamente donde es necesario. Si no tenemos esa inteligencia, tenemos que aplicar políticas de uso o muy, muy estrictas o muy, muy fáciles para los atacantes en darles la vuelta. Entonces necesitamos esa clasificación primero para poderle dar a nuestras herramientas, a nuestras tecnologías, a nuestros servicios de seguridad, la inteligencia que necesitan para poder hacer lo que pueden hacer en cuestión de prevención, en cuestión de detección, en cuestión de recuperación de archivos también. No quisiera ser ese paciente definitivamente para que nos operen con hacha, preferible el bisturí 1000 veces. Pero sí, definitivamente es cómo podemos ayudarles en ese desafío constante del día a día. Tú lo dijiste, o sea, no solo se trata de conectarles con herramientas de la clasificación, sino se trata de entender, dar esa visibilidad completa, esa radiografía de por dónde empiezo. ¿Okay? Si la organización, independientemente, pequeña, mediana o grande empresa, o sea, estamos hablando de miles, millones, billones de documentos, información muy crítica. Entonces, ¿pero por dónde empiezo? Tengo que empezar por donde sé dónde está el problema o dónde está el mayor riesgo, encontrar cuáles son esos documentos más críticos, quién tiene acceso y por ende son mis usuarios con mayor acceso a información confidencial, capacitarles, entrenarles, ponerles políticas. Y aquí aplicar mucho la analogía de Pareto, ¿no? Aplicar esa protección al 20% de esa masa crítica para generar el 80% de impacto en la organización. Y eso baja completamente el riesgo. Entonces, es muy válida lo que tú comentaste, Domingo. Aquí hay una pregunta interesante y creo que lo tocaste también previamente. Tú decías justamente que las empresas ya o los delincuentes, los atacantes ya han cambiado un poco esa mentalidad de solo robar datos de la empresa como tal, sino hay otro tipo de tendencias. Pero, ¿qué otro tipo de industrias o tamaños de empresas también se ve reflejado en estas tendencias? ¿Qué más busca un atacante en los datos de los diferentes tamaños de empresas? Entonces, ¿qué nos puedes comentar, Domingo, con respecto a esto? La verdad es que hemos visto de todo, o sea, ya nada te sorprende al analizar este tipo de ataques. Hemos visto ransom ya ni siquiera por datos corporativos, sino por datos personales de un ejecutivo o del CEO, donde dicen, oye, sabemos que tienes a lo mejor una relación fuera del matrimonio y por eso te vamos a extorsionar también a la empresa. O sea, de todo hemos visto. Lo que nos damos cuenta es que entre más protegida es una empresa, entre más difícil es atacar, pues más fácil para el atacante buscar otra, porque hay como ya todas las empresas pueden ser víctimas, entonces entre mejor protegemos, como dijiste, el efecto Pareto es muy importante. Si voy a batallar mucho como atacante en encontrar algo que me pueda ayudar en extorsionar, normalmente puedo ganar más dinero buscando a otra víctima que sea más fácil. Entonces, creo que la mejor protección es la prevención. Ya que somos víctimas es más difícil. Muchas veces esa información, aunque paguemos el rescate, los atacantes tienen copia y pues pueden seguir buscando a través de esos datos, a través de esa copia, algo más y no sabes si te van a tratar de volver a extorsionar después. Entonces, no solamente es el primer gasto, sino ataques secundarios o futuros que tenemos que tener en mente. Y aquí se conecta a otra pregunta que me mandan. Dice, ¿y si soy una empresa que no maneja datos personales? Se me movió acá.
Si no soy una empresa que maneja datos personales, ¿cómo podría un ciberdelincuente encontrar valor en mi negocio? Pues podría ser, a lo mejor hay información del negocio donde tu competencia la quisiera tener. Entonces hemos visto que delincuentes ponen una página con subasta, dicen, bueno, no me pagaste el rescate, aquí están todos los archivos financieros o archivos de producto o toda la información que tenemos sobre esta empresa y la ponen a mercado a ver si alguien más la quiere comprar. Entonces, ya que tienen la información, pueden tratar de encontrar manera de monetizarla. Y como el ejemplo de Sony, que nunca hubieran pensado que los salarios de cada actor o actriz iba a ser algo tan importante, ya que se hizo público, tuvieron mucho trabajo, muchos problemas en tratar de reponer eso. Y es válido, ¿no? Son creativos, o sea, créanme que son creativos los atacantes y ellos quieren obtener algo una vez que ya llegaron a obtener esa información y van a ver la manera de cómo extorsionar a una compañía, van a saber cuánto facturas, van a saber después el salario de tu gente. Y recuerden que las empresas somos un grupo de personas, de talento, de profesionales que la llevamos y las ejecutamos a cabo. Y ese talento después puede estar expuesto a tu competencia, a otras industrias que de seguro están interesados en obtener ese conocimiento. O sea, ellos van a encontrar, independientemente de que no manejemos datos personales como tal, esa forma de sacarlo provecho. O sea, no solo se trata de robé los datos y saco provecho de una sola manera. Hoy ya se han vuelto muy sofisticados en hacerlo. Acá, Domingo, tenemos otra pregunta también. Dice, ¿cómo es el proceso de cultura en empresas donde Domingo ha estado? A veces las herramientas son las correctas, pero son los usuarios los que no aplican en el ejercicio. Sí, creo que es muy cierto. Primero, es imposible que todos los usuarios estén perfectamente entrenados, pero también no necesitamos estar perfectos con que la mayoría entiendan las reglas de seguridad o los best practices o tengan algún conocimiento, mejora muchísimo porque baja la superficie de ataque de cada usuario. Por ejemplo, si nuestros empleados no saben que no deben de mandar documentos o archivos que son confidenciales y no confiamos en que van a seguir las reglas, pues podemos usar tecnología para prevenir a que lo hagan, ¿verdad? O sea, ya hay tecnología que dice, bueno, no puedes agregar este archivo por email porque viola la política de uso, etcétera. Tenemos en todas las empresas que he trabajado entrenamiento de seguridad y no te avisan que te están dando entrenamiento. O sea, te llegan emails, por ejemplo, que te están tratando de robar información o algún password o algo de phishing y ya nunca sabes entonces si te están entrenando o si realmente es un ataque que te puede llegar a cualquier hora, ya sea a tu celular o a tu email en la computadora, todo. Tenemos también entrenamiento cada año, donde sí tienes que tomar algunas clases y ver algunas presentaciones, de saber de qué tipos de ataques o cómo manejar datos confidenciales o con quién se puede compartir o no. Igual que tenemos entrenamientos de recursos humanos o entrenamientos del grupo de finanzas, de que se puede exportar o no, requeridos por ley. Aunque no sea requerido por ley, tenemos entrenamiento de seguridad, que creo que a lo mejor vamos a ver que van a ser requeridos por ley algún día, igual que los entrenamientos de recursos humanos que son requeridos son hoy. Correcto, correcto, sí. Y acá tengo otra pregunta, Domingo. Dice, después de clasificar los datos, ¿dónde se deben sumar los esfuerzos para proteger la información? Es decir, ¿qué soluciones se utilizaría para proteger los datos confidenciales? Ya que tenemos un buen mapa de qué documentos o qué archivos o qué datos tenemos que proteger, es donde podemos alimentar a nuestros servicios y productos de seguridad con esa inteligencia. Porque ahora ya esos servicios pueden estar, perdón, más enfocados en analizar o en tener acceso irregular a esos documentos. El ejemplo de los archivos de email es uno donde a lo mejor algún empleado, ni siquiera por malicia, pero dicen, bueno, quiero trabajar en este archivo desde mi casa, me lo voy a mandar a mi cuenta personal de Gmail y luego lo continúo trabajando desde la computadora desde mi casa y así de rápido ya perdimos visibilidad
a ese documento y a quién tiene acceso y qué se hace con él después. Entonces ya existe mucha tecnología que puede bloquear ese tipo de datos o de acceso a esos datos, pero sin la inteligencia no los podemos usar esos servicios. Eso que tú dices es fundamental, o sea, las herramientas empiezan a proteger, ¿no es cierto?, los datos, pero el usuario siempre va a caer, y tú acabaste de mencionar, ya las empresas también los están entrenando al usuario indirectamente con ciertos ataques propios, y no son ataques, simplemente es para entender quién cae en un supuesto ataque como tal, simular esto, pero la cultura de ciberseguridad es fundamental y por eso nosotros, me acuerdo cuando empezamos con el tema de la clasificación de criptos, muchas empresas, muchos de nuestros clientes dijeron, necesito una etiqueta visual, ¿no? Más allá de que cripto sea compatible con herramientas de protección, DLPs, CASPIs, herramientas de encriptación, herramientas de borrado y otras soluciones en el mercado, necesito de algún modo mostrarle al usuario el tipo de documento que es, porque una política hay, que no se cumpla la política es otro tema. O sea, todos tenemos y en todos los países, digamos, la ley para manejar en las calles, pero sí, se te pasó el esperarte tanto tiempo en un stop o poner direccionales, etcétera. El usuario le pasa igual ya en el día a día por la operación, no mide el riesgo que puede exponer a la compañía como tal o el impacto económico que va hacia ella. Y por eso nos decían, ayúdame poniendo una etiqueta visual al lado del documento, al lado del icono, para que sepan que si está rojo es confidencial, es algo crítico para la organización. Pero lo dijiste, a veces el usuario se salta y definitivamente viene un impacto, una consecuencia, y para eso están las herramientas de protección para dar ese siguiente paso y ahí poder hacer temas de logs. Todos los días se generan nuevos documentos, se modifica, se elimina. O sea, realmente estamos hablando de un control que no podemos estar uno por uno. O sea, esto se trata de ser mucho más estratégico como tal. Y no Y muy buen sé. punto con lo de la etiqueta, creo, porque muchas veces no es malicia del usuario, es que no se acuerdan o no se dieron cuenta que ese archivo no se puede compartir, o que cuando le pican reply, por ejemplo, no se dan cuenta que a lo mejor hay gente fuera del corporativo en la lista de email y que sin querer van a compartir algún archivo que no deben. Entonces, todo ese tipo de recordatorio es muy importante y parte del entrenamiento, porque al verlo te acuerdas de lo que debes o no debes de hacer y es parte de la práctica diaria que se necesita para tener mejor control. Correcto, correcto. Y Domingo, cuéntanos un poco algún caso de uso, de éxito en el cual participaron de tus vidas pasadas en Mapauthority, sobre todo, que fue tu compañía la que fundaste y fue adquirida por Symantec, como se lo mencionó. ¿Cómo algún caso donde definitivamente te gustaría compartir el día de hoy de alto impacto en función de tu experiencia? Creo que esos casos son fundamentales para ver, ¿no? Si siempre se descubren nuevas cosas que es importante conocer. Y yo también me encantaría compartirles el día de hoy un par de temas que hemos visto también en criptos en el día a día. Claro, pues varias historias de proteger a los corporativos en general y todo, pero creo que una muy importante es que descubrimos una herramienta de Apple que no se estaba utilizando de forma adecuada y no era culpa de Apple, era un problema en una de las integraciones o una de las APIs que usan las aplicaciones para comunicarse con el dispositivo de cada usuario. Entonces, por ejemplo, esa parte de la aplicación, ese library, estaba utilizada en muchas aplicaciones muy famosas, como para pedir un carro, como para pedir de comer, que tenían tus datos de localización. Y lo que nos dimos cuenta es que en vez de mandar toda esa información bajo encripción, se estaba mandando por red pública sin que los desarrolladores se den cuenta y sin que Apple se dé cuenta. Entonces hicimos un análisis para ver cuántas aplicaciones de todo el App Store, de millones de aplicaciones, están usando ese library. Hicimos un análisis de cómo poderlo comprobar que un atacante pudiera haber
tenido acceso a esa información y usarla para, no sé, secuestrar gente o ejecutivos o lo que sea, y ayudar a los desarrolladores y ayudar a Apple a arreglar ese problema. Entonces, aunque no fue específicamente para proteger a nuestros clientes directamente, pues obviamente es para proteger al ecosistema de aplicaciones, y nos ayudó mucho en acercarnos con Apple y ayudarles a ellos también a, a cerrar ventas ya con gobiernos, con clientes que tenían pues mucha necesidad o mucha inquietud en cuestión de seguridad y privacidad móvil. Y pues nos tocó ver cómo creció esa industria del 2010 en delante, donde en el 2007 todavía la gente usaba Blackberries y ahorita ya no existen, ¿verdad? Entonces fue una transformación rapidísima del mundo corporativo especialmente, donde fuimos de solamente tener Blackberries a donde ya casi todo el mundo tiene o iPhone o Android y ya nunca hemos visto las Blackberries, pero pues fue una evolución muy emocionante, pero también estresante la velocidad en lo que pasó. Claro, claro, no, súper, súper eh, interesante, ¿no? Aquí estamos para proteger. Creo que tú dijiste algo para el ecosistema. O sea, hay gente definitivamente que hace un negocio lucrativo y por eso hay atacantes y hackers y demás. Pero aquí todas las compañías, sobre todo, como lo mencionábamos al iniciar la charla el día de hoy, domingo, y mi persona, vamos a estar en el RSA en las siguientes semanas. Si es que ustedes van a estar por allá, visítenos, contáctenos, encantado de vernos en persona, conocer de las nuevas tendencias, conversar un poco. Domingo ustedes van a estar, entiendo que en Broadcom, ahí para las personas que puedan buscarle a Domingo, pero también si gustan visitarnos a nosotros, se pueden contactar con el equipo de criptos o mi persona, encantado de compartirles mis datos y vernos por allá para ver justamente esas tendencias. Somos muchas de las empresas que hemos generado innovaciones, tecnologías para proteger la información, para ayudarles a ustedes en el día a día, para generar un alto impacto y hacer de esto, o tratar de hacer de esto algo más fácil para ustedes y bajar ese impacto, esa fuga como tal. Yo también quiero compartir algunos casos que nos ha pasado en criptos, y voy a tomar datos de benchmark en términos generales. Criptos ha clasificado millones de documentos de bastantes usuarios. Un usuario en promedio tiene 4.600, 4.700 documentos en su computador. Nos ha pasado que hemos encontrado en una computadora 400.000 documentos, que se sale completamente de la estadística, desde 4.700 a 400.000 documentos, donde el 15% de esa información es confidencial, y estamos hablando de un volumen de más o menos 60.000 documentos críticos que tiene acceso una persona en el computador. Pero también ves del otro lado, si es un computador con 100.000 documentos y el 80% de información es información confidencial, estás hablando de 80.000 documentos críticos para la organización. ¿Y cómo íbamos a saber eso? Solo clasificando la data. ¿Y cómo se clasifica la data o cómo lo hacemos nosotros en criptos? Es de forma completamente automática, con un solo criterio, customizando para ustedes, para su compañía, para sus políticas, todos esos millones de documentos de información no estructurada, porque la información estructurada ya es una información que, digamos, se puede proteger perimetralmente, pero la información no estructurada, que es 5 veces más del volumen que la estructurada como tal, ahí es donde están esos desafíos y donde estamos nosotros en el día a día. También, para ir un poco concluyendo, realmente en honor al tiempo y ir poco cerrando este espacio, Domingo, ¿qué crees cuáles serían tus consejos hacia las personas que nos están escuchando el día de hoy? Veo personas de diferentes industrias, sobre todo en el área de riesgos de ciberseguridad, de compliance, no sé, algún blog, libro, no sé, ¿dónde tú te alimentas de información que quisieras compartir o invitarles el día de hoy para compartir métodos de conocimiento? Como les dije, estamos en un ecosistema para colaborar entre todos. Sí, creo que lo que me ha gustado mucho de esta industria es tanto que comparte la gente, aunque sean competencias dentro del mercado, fuera del mercado nos damos cuenta que estamos todos en contra de los atacantes que cada vez son más. Entonces,
participar en ese tipo de foros, participar en eventos de equipos de seguridad, de CISOs, compartir qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué funciona, qué no funciona, es muy importante. Y darle realmente, creo que a veces tenemos casi parálisis porque se ve el problema tan difícil y tan grande que no sabemos por dónde empezar. Y saber que nunca va a estar nada 100% seguro. Es imposible decir que algo no se puede hackear, o sea, eso ya es la verdad. Pero sí podemos hacer mucho y por mejorar nuestra postura y por mejorar el ecosistema. Y creo que cada vez que haces algo, aunque se parezca chico, tiene beneficios muy fuertes y ayudan a protegernos no solamente en esa instancia, sino a futuro. Entonces, aunque tomemos el primer paso, aunque sean medidas que empiecen siendo pequeñas, acaban siendo con impacto grande, porque más que nada es un proceso que una actividad que se hace una vez. Ese proceso de siempre ver qué ha cambiado, qué hay nuevo, qué puedo hacer, y eso ayuda a crear no solamente cultura dentro del equipo de seguridad, pero cultura dentro de todo el corporativo. Porque si nos pegan al corporativo, no solamente es, bueno, perdió este equipo o algo, no, pierde toda la empresa, todos los empleados, todos los clientes, todos los inversionistas de la empresa. O sea, es una manera donde podemos a lo mejor hacer conciencia en eso y saber que todos tenemos algo de la responsabilidad en protegerla. Excelente, Domingo, excelente. Y comparto contigo al 100%. Se trata de, aquí estamos entre todos para un mismo objetivo, para un bien común. Y más bien, para ir cerrando un poco el día de hoy, porque ya nos quedan unos pocos minutos. Domingo, agradecerte por tu tiempo, definitivamente. Ha sido una charla muy interesante para ver justamente estas tendencias y esas evoluciones, ver cómo se están pensando hoy en día los atacantes, ver esa comparación entre Estados Unidos y Latinoamérica en general, porque definitivamente en Estados Unidos estamos hablando que la inversión en ciberseguridad es la región con mayor inversión como tal, entonces también se ha desarrollado ya un ecosistema de muchos años que evidentemente tratamos de ver hacia una tendencia como tal. Domingo, muchísimas gracias y sobre todo a todos los asistentes del día de hoy de acompañarnos en honor al tiempo también y respetando justamente la hora que tenemos. Agradecerles completamente al equipo de Criptos por organizar definitivamente aquí toda la charla, todo el contenido y demás. Y para finalizar, simplemente lo que les había comentado, Criptos va a estar en el RSA. Aquí les dejo justamente la dirección de nuestro booth. Vamos a estar acá en este booth. Pueden buscarnos la siguiente semana. Vamos a estar en el RSA y encantado de vernos en persona. Nuevamente, Domingo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Y gracias con todos. Una excelente tarde. Que les vaya muy bien. Gracias.